Hola nuevamente a todas. En este momento les vengo a enseñar cómo hacer el molde para el boxer de dama. Pero este va a ser diferente, porque este lo vamos a hacer con nuestras medidas. Entonces, para poder elaborarlo, debemos de tomarnos la medida de cadera. Lo que nos dé de cadera, con eso vamos a trabajar. Por ejemplo, yo me tomé la cadera y a mí me dio 96 de ancho de cadera. Entonces ya sacamos la cuarta de cadera, que serían 96, medimos acá 96, sacamos la mitad, de la mitad sacamos la cuarta, que vendría siendo 24. Esta es la cuarta de cadera. Entonces vamos a trabajar con la cuarta de cadera. Entonces vamos a coger un papel, un pedazo de papel, y vamos a medir 24 cuadrado. 24, o sea, un cuadrado de 24 por lado y lado. Entonces ya tenemos el cuadrado, entonces vamos a medir aquí 24, 24, medimos 24 y 24. En base a esos 24 vamos a comenzar a hacer el molde. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a medir la mitad más 1 centímetro de las piernas hacia arriba. Entonces la mitad más 1 centímetro la mitad son 12, más 1 centímetro son 13. Marcamos aquí. Ahora medimos la mitad de esta parte, que serían la mitad de 12 son 6, la mitad de 13 son 6 y medio, que está aquí. Entonces ya aquí marcamos, y del doblez hacia adentro medimos 3 centímetros. Miren, 3 centímetros, hacemos un punto. Lo mismo en la parte de las piernas, 3 centímetros, medimos y marcamos un punto. Unimos con una línea, miren, hacemos esto, unimos aquí, está la línea, y ahí tenemos lo que es el tiro. Ya entonces aquí hacemos lo siguiente: vamos a hacer una media luna para que no nos quede el tiro cuadrado, sino que nos quede medio redondo. Aquí. La que quiera hacerle, o sea, que no le quede tan ancho, le puede sacar menos, hacerle esta partecita, ¿ya? Eso ya es gusto de cada quien. Bueno, entonces aquí tenemos, ¿cuánto nos quedó de tiro? De la entrepierna, aquí nos quedó de 6 centímetros y medio por 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como tenemos 24, ya aquí le he sacado 2 centímetros. Entonces hay que sacarle, porque a veces la tela es demasiado licrada, entonces nos va a quedar muy ancho. Entonces yo le mermo 2 centímetros al molde para que me quede menos ancho. Al colocarle el elástico no me va a quedar demasiado arrugado. Entonces le sacamos 2 centímetros en la parte de la cintura, y ya marcamos, y esto lo unimos en la parte de la pierna abajo con una línea. Miren. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? En la parte delantera vamos a bajarle 1 centímetro, miren, 1 centímetro, y hacemos un punto, y ese punto lo vamos a unir con la parte de la cintura acá arriba, miren, en la parte del costado unimos, y ya aquí tenemos la parte delantera del boxer. O sea que este es talla M, porque yo soy talla M. Entonces, de acuerdo a mi medida, saqué este trazo, o sea que este viene siendo talla M. Ahora vamos a hacer la parte trasera. Es la misma cantidad de papel, solo que se le aumenta un poquito en el tiro y se le aumenta un poquito en la parte de atrás del doblez. Es el mismo trazo, miren, el mismo trazo. Se le entran los 2 centímetros de costado para quitarlo, para que no nos quede muy ancho, y se le aumenta, se le quita al costado y se le aumenta en la parte de atrás, en la cintura hacia arriba, 2 centímetros, para que no nos quede muy abajo el boxer, para que nos horme bien. Entonces 2 centímetros, medimos 2 centímetros, miren, 2 centímetros, hacemos el punto, ese punto lo vamos a unir
con la parte de la cintura. Miren, hacemos así, unimos y ya. Listo. En la parte del tiro, lo único que se ve diferencia es lo siguiente, que la parte delantera tiene 3 centímetros, pero en la parte delantera vamos a entrar 4 centímetros. Es por la cuestión de la cadera. Ya, 4 centímetros y 4 centímetros marcamos aquí, la parte trasera, y unimos, mire, unimos punto con punto y unimos punto con punto. Y ya aquí nos queda el tiro de la parte trasera. Hacemos lo mismo, hacemos la media luna, si quieren sacarle poquito o si quieren sacarle un poquito más, menos, para que no les quede tan ancho. Ya este es el molde para el boxer de dama, talla M. Este es talla M, porque yo soy talla M. Entonces ya de acuerdo a cada persona, depende de la cadera, entonces se ve las medidas, de acuerdo a las medidas sacan el cuarto, y el cuarto de cadera van a armar este cuadrado, y ahí van armando poco a poco el molde. Ahora vamos a cortarlo. Mire cómo se corta. Cortamos aquí. Vamos a cortarlo por la parte que tiene la poquita media luna. Sacamos así. Mire. Y cortamos por donde está la línea. Y le quitamos esta partecita que tiene acá. Esta es la parte delantera. Ahora sacamos la parte trasera. Le quitamos el poquito que le disminuimos y cortamos. Y en esta parte, miren, y sacamos listo. Aquí está. Ahora vamos a armarlo. Vamos a cortarlo en tela. De una vez vamos a cortarlo para que les explico el refuerzo. El refuerzo se saca de la siguiente manera. Ustedes miden cuánto tiene. Aquí tiene 6 centímetros y medio por 4 centímetros, serían 6 y medio, y 4 son 12 centímetros y medio. 12 centímetros. Bueno, entonces, como le estaba diciendo, el refuerzo se saca de la parte delantera, tiene 7 y medio más 3 y medio, da 9 centímetros y medio, que viene aquí. Esta es la parte delantera. Entonces, el ancho lo vamos a coger de acuerdo al ancho que tiene esta parte de la pierna, de la raya que viene recta. Son 7 y medio, que viene siendo aquí. 6 y medio, digo, viene siendo aquí. Este es el ancho. 6 y medio por, dijimos, 9 y medio la parte delantera, pero como va doble, entonces ya vienen siendo 19 centímetros. Lo mismo que ya en la parte trasera, vienen los 6 centímetros y medio por 4, 6 centímetros y medio, viene siendo así, serían 10 centímetros y medio. Eso los medimos en este otro extremo, ¿ya? 10 y medio. Ya hacemos el punto, esos dos puntos los unimos en una línea que nos va a quedar así. Ya este pedacito lo corto, miren, y el refuerzo me va a quedar así. Ya sabemos que esta parte la vamos a pegar en la parte delantera. Esta es la parte delantera. Vamos a pegar esta parte aquí, que venga toda redondeando.
hasta que llegue acá. Entonces ahorita le explicamos cuando lo vayamos a hacer en la tela. Este es el molde de boxer de dama. Ahora, entonces vamos a proceder a cortarlo. Bueno, como les había explicado sobre cómo sacar el molde del boxer de dama, ahora vamos a aprender cómo cortarlo. Entonces cogemos la tela, ustedes saben, la tela a lo largo, la doblamos y vamos a ubicar el molde. La calidad de tela pueden coger licra en algodón o licra. Hay muchas clases de tela que se pueden escoger para hacer esta clase de boxer. Yo estoy haciéndola en licra en algodón. Es una tela muy buena. Entonces colocamos el molde así, mire. El doblez debe ir doble. El doblez y marcamos. Marcamos así alrededor del molde. Marcamos así, porque si nos ponemos a cortarla directamente, entonces se nos puede correr el molde. Entonces marcamos así. Aquí esta partecita, miren cómo queda. Esta es la parte delantera. No sé si se ve bien se ve bien la marquilla. Vamos a pasarle un poquito. Miren, ahora sí se ve. Y aquí le pasamos acá. ¿Listo? Y lo mismo acá. Y vamos a cortar. Cortamos por toda la línea. Esta es la parte delantera. Listo. Aquí tenemos la parte delantera. Ahora vamos a cortar la parte trasera. Doblamos la tela igualmente como hicimos en la parte delantera y marcamos el molde. Vamos a ver si me da. Sí. Aquí un poquito. Aquí que nos quede bien pareja. Así. Y marcamos aquí que nos quede en todo el doblez de la tela. Hacemos lo mismo que hicimos con la parte delantera. Marcamos. Vamos haciendo una marca para poderlo cortar y no se nos corre el molde. Miren qué fácil es hacer esta clase de molde. Pues lo veo muy práctico, muy fácil. Listo. Y ahora hacemos lo mismo que con la parte delantera. Cortamos.
creo que este es el boxer más fácil que he visto yo. O sea, muy fácil. No lleva tanta costura. El elástico va por fuera. Listo, aquí están las dos partes ya cortadas. Miren. Ahora cortamos el refuerzo. Vamos a sacar el refuerzo. Debe ser a lo largo. Y hacemos lo mismo. La persona que quiera, por ejemplo, cortarlo, lo puede fijar con alfiler. Lo puede fijar con alfiler también. Así. Para no tener que estar marcando con lapicero ni así. Lo fijan con un alfiler y proceden a cortarlo normal. Por todo el orillo. Listo. Aquí tenemos el boxer para dama. ¿Ya? Listo. Solamente falta coserlo. Ahora vamos a elaborarlo.